Esta predicación la titulé La visión y vamos a comenzar en el Proverbios capítulo 29, versículo 17. La iglesia tiene que tener una visión, porque cuando la iglesia tiene visión, tiene dirección y va a tener un final feliz. Cuando la iglesia no vive en visiones, en revelaciones de nuestro Señor en nuestras vidas, nosotros no vamos a entender el plan y el propósito de nuestro Señor. Aunque estemos aquí sentados en una silla, Dios nos va a revelar, nos va a enseñar cuál es el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Y si nosotros no tenemos una visión, revelación de la palabra, pues déjeme decirle que no tenemos nada. ¿Sí? Tenemos que tener una visión, y la visión va a venir a través de la disciplina, no a través de lo que usted quiera hacer. O sea, quiere que Jesús se mueva en su vida, usted tiene que ser disciplinado por el Maestro de Maestros. Quiere ser enseñado, Él lo va a enseñar, Él lo va a preparar y Él lo va a capacitar. O sea, no se trata de venir y sentarse nada más y escuchar. Se trata de escuchar para practicar lo que Él nos está enseñando. Porque en la medida que estemos practicando lo que Él nos está enseñando, en esa medida Él nos va a dar el crecimiento, el discernimiento como cristianos maduros. Y un cristiano maduro va a recibir la disciplina, va a recibir la corrección. Un niño nunca va a recibir disciplina. Así pueda tener 20, 30 años metido. Esa persona siempre va a querer hacer su voluntad. Y dice la palabra así: disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. ¿Qué es lo que quiere nuestro Padre de cada uno de nosotros como sus hijos? Él nos va a disciplinar, Él nos va a corregir, Él nos va a enseñar con un plan y un propósito, caminar en su voluntad y en su verdad. Porque si nosotros no recibimos disciplina, nosotros no tenemos visión ni dirección. Vamos a caminar como ovejas sin pastor. Y qué triste que cuando llegue nuestro final aquí en esta tierra, creamos que nosotros vamos a llegar a ese destino glorioso con nuestro Señor, cuando simple y sencillamente es una gran mentira y una trampa de Satanás que ha metido hoy en día en la iglesia. Nosotros tenemos que ser soñadores, tenemos que ser visionarios, porque en la medida que tú sueñes, que tú tengas visiones, en esa medida Dios te va a usar, te va a capacitar y te va a preparar para que cumplas su voluntad. ¿Sí? Si no recibimos y aceptamos la disciplina, no tenemos nada. Tenemos que entender que nuestro Señor no es un Dios que solapa, Él es un Dios que corrige, que disciplina, que perfecciona. Y eso es lo que debe haber en cada uno de nosotros. Dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas... ¿Qué hace hoy en día las familias? Y hablo de los que están aquí en la iglesia, no de los que están en el mundo. Lo dejan hacer lo que quieran. Y cuando van creciendo en ese ambiente y en ese hábito, después el día de mañana, ¿qué es lo que traen tanto al padre como a la madre? Le traen problemas, no le traen tranquilidad, no viven en paz. Porque qué persona o qué familia va a estar en paz cuando su casa está llena de problemas. Una casa dividida, llena de mentiras, llena de engaños, de argumentos, sin verdad. Porque cuando está Jesús en la casa, Jesús ordena, Dios disciplina. Cuando está el Padre no deja que los hijos hagan lo que quieran. Y nuestro Padre es Jesucristo. Y cuando Él habita en nuestra casa, Él nos va a estar corrigiendo, Él nos va a estar disciplinando, Él nos va a estar instruyendo. Con un propósito, caminar hacia ese destino glorioso por el cual Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Te dará muchas satisfacciones.
Si tú no corriges a tu hijo, ¿qué te va a causar? Puros problemas. Nuestro Padre le dio mucha alegría con nuestro Señor Jesucristo, porque en todo lo obedeció. Él en nada dijo que no. Todo lo que le dijo el Padre, todo lo hizo el Hijo. Y es una gran lección que Él nos da de cómo debemos de ser nosotros como sus hijos. Porque eso es lo que nos enseña en Proverbios, ¿sí? Que el mandamiento es una lámpara, ¿sí? Es una lámpara con la cual nosotros vamos a alumbrarnos para no tropezar. Y la disciplina es el camino que nos lleva a esa vida eterna. Si nosotros no tenemos disciplina, no tenemos nada. Sí, su enseñanza tiene que florecer en la iglesia de Jesucristo, porque la enseñanza es la que nos va a dar el crecimiento, nos va a dar el entendimiento y el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Tú tienes que tomar decisiones y dejar todo lo malo para atesorar todo lo bueno. Y cuando tú estás atesorando todo lo bueno, es porque Jesús es el que está habitando en tu vida, en tu casa, en tu trabajo y donde quiera que tú andes. Porque si tú estás haciendo lo malo, no puedes decir que Jesús es tu pastor. Ni debes decir, porque es una mentira. ¿Sí? Cuando Él te está guiando y tú estás obedeciendo, con esa seguridad y esa certeza puedes decir, Jesús es mi pastor. Y nada me faltará. Venga lo que venga aquí a esta ciudad, a nuestra nación, Él es mi proveedor. Y Él va a cumplir su promesa. Porque eso es lo que nos enseña. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El problema, como Él no es nuestro pastor, todo le falta a la iglesia. Porque no tiene a Jesús en su vida, en su persona. Porque si tuviéramos a Jesús todos, en cada una de nuestras personas, que somos el templo del Santo Espíritu, ¿qué no haríamos por nuestra nación? Hoy en día están dormidos, porque no tienen visión, porque no tienen revelación, tienen una tradición, tienen una costumbre, no por Dios, por los hombres. Así pueden estar diario aquí en la iglesia. ¿De qué les sirve si están dormidos de entre los muertos? Necesita que la iglesia de Jesús se levante, que sea una iglesia adoradora en espíritu y en verdad. Porque así nuestros hijos el día de mañana nos van a dar esa alegría, esa satisfacción de poderlos corregir en su camino, y cuando fueren grandes no se van a apartar de los caminos de nuestro Señor. Van a ser una satisfacción. Pero si no disciplinamos, sin disciplina no hay perfección. Sin disciplina no hay crecimiento. Tiene que entenderlo la iglesia. ¿Y cuántos se dejan disciplinar? ¿Cómo está viviendo hoy en día la iglesia? Y esto es lo trágico que viene para todo ese tipo de personas. Dice el 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Qué ocasiona que no tengas visión y revelación de la palabra a tu vida? Te vas a ir extraviando. Y la persona que va extraviada, esa no tiene buen final. ¿Qué fue lo que le aconteció al pueblo de Israel en el desierto? Ese pueblo vivía extraviado, porque no tenía la visión y la revelación. Y aún lo que Dios hizo en Egipto, porque todos ellos lo vivieron. Las plagas, lo que Dios les mandó al pueblo de Egipto, el primogénito que fue desterrado del pueblo de Egipto. O sea, como si nada hubiera pasado. Estaban dormidos de entre los muertos. Y así como estaban dormidos entre los muertos, así quedaron postrados en el desierto también ellos. Porque viendo las maravillas, los milagros y los prodigios de nuestro Señor, lo que había en sus vidas era incredulidad. Ellos eran esclavos, no eran libres, no entendieron el plan y el propósito divino de nuestro Señor, porque estaban de esclavos en Egipto, y nuestro Señor a través de su siervo Moisés y del sacerdote Aarón fueron libertados, y nunca lo entendieron ni lo comprendieron. Así hoy en día camina la iglesia. Dios te libertó y no sabes si eres libre o si eres esclavo, porque tanto haces una cosa
buena como haces otra cosa mala y así vives tu vida. ¿Y crees que ese tipo de vida es agradable a Dios? Y eso para nada aprovecha la vida de la persona. Donde no hay visión el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Si tú eres obediente, tú no te vas a extraviar. Dios te va a dar visión, Dios te va a revelar su palabra y no te vas a desviar ni a diestra ni a siniestra, porque nuestro Señor es Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental que la iglesia sea una iglesia visionaria, sea una iglesia soñadora, porque cuando tú sueñes, siempre vas a esforzarte por querer lograr lo que tú anhelas. Con el favor de nuestro Señor, primeramente, y con el esfuerzo de tu persona. No esperes que todo te va a llegar de la noche a la mañana sin hacer nada y estar sentado. Todo conlleva un esfuerzo. Y el esfuerzo primeramente es que tenemos que consagrarnos plenamente y totalmente a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así como Él se entregó todo, nosotros debemos depositar nuestro todo. Que seamos el barro en sus manos y Él sea nuestro alfarero para que nos dé el diseño y la vasija o el vaso que Él tenga preparado para cada uno de nosotros. Para que tengamos cumplimiento aquí en esta tierra. Si no, de otra manera no vamos a llegar a ese plan glorioso y maravilloso que nuestro Señor Jesucristo tiene y anhela cumplir en la vida de cada uno de su pueblo. Veamos que con el pueblo de Israel no lo cumplió. No porque no tuviera el poder, no. Por la incredulidad, por la murmuración, por la transgresión de los mandamientos, de los estatutos y decretos. Esa fue la causa. Cada día estaban murmurando a nuestro Señor, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Aarón. Hoy en día, ¿cómo se mueve la iglesia? En vez de que tengamos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo nuestro Señor, los tenemos puestos en una persona. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia más grande hoy en día que hay en la iglesia de Jesús! Que en vez de estar buscando a Jesús y estar siguiendo a Jesús, están siguiendo una persona con ideologías humanas. No predicando el evangelio del reino, porque cuando predica a la persona el evangelio del reino hay poder, y cuando hay poder nada es igual. Viene un cambio a la vida de la persona, un cambio a la vida de la familia, de nuestra ciudad, de nuestra nación. ¿Qué está haciendo la iglesia? No está haciendo nada por el temor que tienen. Tienen el temor hasta de hablar de todo lo malo que está aconteciendo. Porque no está Jesús en sus vidas. Porque el verdadero amor que es Jesús echa fuera todo temor. Y ni nosotros como iglesia no debe de haber temor. ¿Sí? Porque nuestro Señor no forma cobardes. Nuestro Señor forma guerreros, y así debemos de ser cada uno de su pueblo, cada uno de sus hijos, un guerrero, para empezar a guerrear y a pelear la buena batalla de la fe, para que todo se vaya cumpliendo acorde al plan y al propósito por el cual estamos en nuestra nación mexicana y específicamente en Salamanca, Guanajuato. Todo tiene un propósito. Pero si la iglesia está dormida, nunca lo va a entender y lo va a comprender. Si no tiene visión, si no tiene revelación, es porque está extraviada, porque está dormida entre los muertos. Y la causa es no obedecer la ley. Porque la mejor adoración que le podremos entregar a nuestro Señor es nuestra obediencia. Esa es la mejor adoración. No de levantar tus manos y gloria a Dios. Cuando te sales a la calle, haces lo que quieres. El reino de nuestro Señor no funciona de esa manera. Él no se mueve de esa manera. Él tiene un orden en el cual Él se mueve en la vida de cada uno de sus hijos. En los que le son fieles, Él es fiel. En los que son sinceros, Él es sincero.
En los que lo aman, Él nos ama. Y en los que lo honramos, Él nos va a honrar. Y ese es el plan y el propósito de nuestro Señor. Él anhela moverse en nuestras vidas. Él anhela moverse en nuestra nación. Él anhela moverse en todo el mundo entero. ¿Cuántos millones y millones de cristianos hay en el mundo? ¿Qué están haciendo? No hay compasión por nuestro prójimo. Dice que tengamos compasión hasta del peor de nuestros enemigos. Tenemos que orar hasta por ellos. Tal vez el día de mañana tenga misericordia, les cambie su corazón y los vuelva en pos de nuestro Señor. Pero ¿qué está haciendo hoy en día la iglesia? ¿Sabe que no hace nada? Y todo por esto lo que estábamos hablando y predicando. Que no tienen visión. Y como no tienen visión, no tienen dirección. ¿Sí? Hay otra Biblia que dice, el pueblo sin visión perece. O sea, va a fracasar, va a morir y no va a llegar. Una persona extraviada nunca va a llegar a su destino, a menos que se vuelva a arrepentir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que humillarnos, ¿sí? Porque Él ve de cerca al humilde, mas ve de lejos al altivo. Y hay muchos que están metidos aquí, que quieren seguir haciendo su yo, que quieren seguir haciendo su voluntad. Y eso de nada te sirve, porque eso, de esa manera nuestro Señor no se mueve en tu vida, ni en tu familia, ni en tu descendencia. Todo lo que tú estés haciendo va a ser a través de tu esfuerzo humano. Vamos a Génesis 46. Y los grandes servidores de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron personas visionarias. Fueron personas temerosas de nuestro Señor. Y por eso Dios les reveló y se mostró a sus vidas. Y eso es lo que quiere hacer con su iglesia. Pero si tú como miembro del cuerpo de Jesús no lo has entendido y comprendido, te vas a quedar viviendo de esa manera. Si tu Señor es el dueño del oro, de la plata, o sea, nada más te lo va a decir ¿para qué? Para que tú estés necesitando lo que estás necesitando aquí en este mundo. Si te lo dices porque lo tiene para ti. Si no lo entiendes, si no lo comprendes, ese es tu problema. Y si Él dice que Él es tu pastor y nada te falta, es porque nada te va a faltar. El problema es que no obedecemos. Y como no obedecemos, pues nosotros vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquí es cuando Jacob iba a partir a Egipto. Cuando José, su hijo, le dijo, traigan a mi padre, traigan a todos mis hermanos, acá les tengo un lugar preparado. Y él no fue desobediente. Eso es lo que tenemos que ver a través de la palabra. Número 1, fue obediente al partir para ir a Egipto. Número 2, ¿qué fue lo que hizo? Formó un altar y se postró ante nuestro Señor. ¿Queremos ver la gloria de nuestro Señor? Tenemos que primero obedecer para entender cuál es el plan y el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Al llegar a Berseba ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. ¿Qué era hacer sacrificios? Entregar un becerro, un chivo. ¿Para qué? Consagrárselo a Él, porque Él lo estaba honrando. Y tenemos que honrarlo con todo nuestro corazón, con todas las primicias que Él nos ha dado y nos ha puesto en nuestras manos, porque de Él es todo lo primero, de Él es todo lo mejor. Él no quiere lo último ni lo peor. Y a través de entender el plan y el propósito por el cual estamos aquí en este mundo, cómo Dios obra y cómo Dios trabaja y se mueve en los que saben honrarlo, en los que saben amarlo. Dice, esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios,
el Dios de tu padre, le dijo: no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. ¿Sí? Le estaba confirmando que lo que le estaba diciendo José estaba siendo avalado por Dios. ¿Por qué? Porque José fue un soñador. Dios le mostró los sueños a José y Dios lo preparó y le capacitó, no solamente para que fuera un joven, para que fuera el segundo después de Faraón, para gobernar todo Egipto. Y de esa dimensión es lo que quiere hacer nuestro Señor en la vida de cada uno de sus hijos. No le ofrecemos nuestro ser, no le consagramos nuestra vida, porque aquí en el libro de la ley era consagrar animales, ofrecer sacrificios. Ahora no, ahora es consagra tu vida, entrégalo todo, para que Él tome el control de tu vida y Él te empiece a dar sueños, te empiece a dar visión, te empiece a dar revelación, para que entiendas el plan y el propósito por el cual estamos aquí. Tenemos un propósito que cumplir aquí en este mundo, y si nosotros no tenemos visión ni revelación, no vamos a entender el plan y el propósito divino de nuestro Señor. No tengas temor, ¿sí? Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Dijo: tú no debes de tener temor, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tu padre Isaac, y así como soy el Dios de tu padre Isaac, soy el Dios tuyo. Y tú no eres Jacob, ahora eres Israel. No tengas temor, porque yo voy delante de ti abriendo brecha, abriendo puertas de bendición. Cuando yo abro las puertas, no hay nadie que las cierre. ¿Qué temor puede haber en tu vida? El temor está para los que nada más están sentados, están dormidos entre los muertos. Pero los que están que tienen visión, revelación y que tienen haciendo obediencia a lo que nuestro Señor nos está enseñando, siempre vamos a estar en paz, siempre vamos a ir creciendo, siempre vamos a ir aprendiendo, porque en las manos de Jesús nada se queda igual. Cuando Él tome el control de tu persona, nunca más serás el mismo. Y mira, a través de ese sacrificio de entregar las ofrendas y todo, esto es lo que nuestro Padre anhela hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dice: yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Esa es la fe que hemos adquirido a través de una relación y una comunión. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿A quién le vamos a temer? Si mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Qué te puede hacer el que está en el mundo? Si tenemos al guerrero de guerreros, su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué te quiere intimidar el maligno por lo que ven tus ojos? Porque tú vives por vista, no vives por fe. Y si tú vives por vista, tú estás viviendo como vive el mundo. Nosotros debemos de vivir por fe, porque la fe es la que le agrada a nuestro Señor. Sin fe es imposible agradarlo. Tenemos que agradarlo con un corazón contrito y humillado. Y lo que habló, eso fue lo que aconteció. Lo que le dijo nuestro Señor a Jacob, eso fue lo que aconteció cuando murió Jacob en Egipto. José fue el que le cerró los ojos. Y José fue el mismo que le cerró los ojos y que lo embalsamaran y todo para el día de la salida de Egipto. Se lo trajeran. Él no lo trajo porque él también murió allá. ¿Sí? Pero vemos el plan y el propósito de Dios. Por eso dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema que hoy en día hay en la iglesia, hay mucha incredulidad, hay mucho pecado, mucho engaño, mucha mentira, mucha hipocresía, y en esa dimensión nuestro Señor no se puede mover. Él quiere hacer la obra perfecta sobre su iglesia. Y ese es el anhelo de un padre sobre cada uno de sus hijos.
pero tristemente sus hijos no lo han entendido y comprendido. Vemos que Dios hace la obra perfecta. Y así como la hace perfecta, lo hizo perfecto en aquellos tiempos, hoy en día lo que anhela hacer igual o en otra mayor dimensión. ¿Sí? Porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Él nunca ha cambiado. Él siempre será el mismo hasta el final, por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. No es como el ser humano, que ahorita es una persona y el día de mañana ya es otra. Y lo hablo por lo material que adquiere, no por lo espiritual, porque la persona espiritual siempre va a entender el plan y el propósito, que lo que tiene es para bendecir a su casa y para ser de bendición. Y siempre tenemos que guardar una humildad, siempre tenemos que ser como nuestro Señor, mansos y humildes de corazón, porque lo que está aquí en este mundo, aquí se queda en este mundo. Lo que sí sube son las obras que tú hagas, el testimonio que tú hagas aquí en este mundo. Esas son las que suben al trono de la gracia, donde el orín y la polilla no corrompen, donde el ladrón no puede entrar y robar lo que tú has hecho. Aquí sí. Y tenemos que entender verdaderamente por lo cual nuestro Señor nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. No a tener una religión, ni una tradición, ni una costumbre, a tener una verdadera relación. Él quiere ayudarnos, Él anhela libertarnos de toda obra de maldad que hoy en día se ha establecido sobre nuestra nación mexicana. Pero tristemente hoy en día la iglesia no lo ha entendido. Y dice su palabra en Zacarías que no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Él es el único que puede libertar a toda nuestra nación de toda obra perversa de Satanás. Pero no se trata de nuestro ejército, no se trata de la marina, no se trata de la Policía Federal, ni la Ministerial, ni la Guardia Nacional. Se trata que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino sobre nuestra nación. Y nosotros somos los indicados para que su reino se establezca y Él empiece a obrar a favor de cada uno de su pueblo, de los que habemos aquí en nuestra nación mexicana. No se trata del esfuerzo humano. Por eso nos enseña en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare por la ciudad, en vano trabaja la guardia. Si la iglesia no lo entiende, pues ¿de qué le sirve estar metida aquí adentro? Así seguirán pasando meses, años. Vendrán presidentes, vendrán gobernadores y todo irá de mal en peor. Si la iglesia no se levanta, porque nosotros somos los que debemos de levantarnos. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Porque el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Y la oración del justo es poderosa y es eficaz. Tenemos que implantar su reino sobre nuestra nación y empezar a orar, a guerrear y a pelear la buena batalla de la fe. Y no hay quien resista la palabra, porque la palabra es la espada de doble filo y va a penetrar, y es con la que vamos a guerrear y vamos a vencer todo designio de Satanás en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a Lucas capítulo 2, el Evangelio de Lucas. Tenemos que ver a qué tipo de hombres nuestro Señor usa. Él no utiliza a cualquier persona. No. Nuestro Padre es un Dios de orden. Sí. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 2, versículo 25. Y dice la palabra de nuestro Señor así. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención. ¿Qué tipo de vida vivía esta persona? Era un hombre justo y devoto, o sea, entregado a nuestro Señor, consagrado a nuestro Señor, porque nuestro Señor es un Dios de justicia, y habla que Él era un hombre justo y devoto. Una persona devota es una persona entregada, plena, completa, para la obra de nuestro Señor, para obedecer el plan y el propósito por el cual esta persona
estaba aquí en este mundo. ¿Quieres que Dios te utilice? Tienes que implementar tu justicia, su justicia en tu persona. No la tuya, no. Porque si tú tienes resentimiento, ese es ese tipo de justicia que vas a establecer en tu persona. La justicia divina de nuestro Señor. Porque la justicia de Dios es diferente a la que el mundo implementa aquí en esta tierra. Dice que era devoto y aguardaba con esperanza la redención. O sea, la redención, la liberación, el perdón de todo el pueblo de Israel. Y fue lo que hizo. Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque era una persona merecedora. Él tenía un plan y un propósito que cumplir aquí en este mundo. Dice, de Israel. Dice el 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Guardaba, vamos a empezar de nuevo. Dice el 25, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Nosotros somos cristianos. Confesamos a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros lo aceptamos como nuestro único y absoluto Salvador. Por lo tanto, nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo? Estaba con él. El Espíritu Santo era el que lo guiaba a la justicia divina de nuestro Señor. El Espíritu Santo era el que lo guiaba a toda verdad. Y por eso cuando nuestro Señor establece su reino en cada uno de nosotros, que es su Santo Espíritu, es el que nos gobierna y es el que nos dirige a toda verdad. No a toda mentira, no a todo engaño, no, a toda falsedad, no. Cuando su Espíritu Santo nos guía, o su reino, o su gobierno toma el control de nuestras vidas, nosotros vamos a implementar la justicia divina de nuestro Señor. Y Él va a ser el que nos va a guiar a toda verdad. Porque eso es lo que nos enseña en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Y esta persona llamada Simeón era un hijo genuino y verdadero de nuestro Señor. Porque todavía no se había derramado el Espíritu Santo. Veamos que es en Hechos cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles. Pero este tenía un tipo de vida especial que a Dios le agradó. El Espíritu Santo estaba con él. ¿El Espíritu Santo está contigo? ¿A dónde te guía el Espíritu Santo? ¿A que te vayas al mundo? Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Cuando tú estás haciendo lo malo, tú tienes que entender y saber que son los deseos de tu carne, que no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú te tienes que examinar qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Dice el 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. No solamente estaba con él, el Espíritu Santo le reveló que no iba a morir hasta ver a Jesucristo del Dios Altísimo. Y eso es lo glorioso y maravilloso que hay dentro de su palabra para cada uno de sus hijos. Que el Espíritu Santo es el que te va a revelar. Que el Espíritu Santo es el que te va a llevar a toda verdad. Que el Espíritu Santo es el que te va a dar visión, revelación y dirección. Porque no vas a caminar ni a diestra, no. Vas a caminar dentro de un orden, dentro de un plan y de un propósito divino de nuestro Señor. No que ahorita estás bien y el día de mañana estás mal. No. La iglesia debe de caminar de lo bueno a lo agradable y de lo agradable a lo perfecto. No que hiciste lo bueno y después hiciste lo malo, no. Así lo hace el mundo. Muchas cosas las hacen buenas y la mayoría las hacen malas. ¿Y de qué sirve?
De igual manera eso no funciona en la iglesia cristiana. Simple y sencillamente son personas que no han sido renovadas en el entendimiento de su mente y de su corazón. Porque cuando Dios te toma, Dios renueva tu corazón y renueva tu mente. La hace nueva. Esa vieja naturaleza la desarraiga. ¿Sí? Si no somos nuevos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de reflejar nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Entonces cuando Él tome el control de nuestras vidas, Él siempre nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él nos hizo más que vencedores y todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. La fuerza espiritual va a ser la fuerza física que tengas. Dice el 27, movido por el Espíritu fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. ¿Quién fue el que lo movió? El Espíritu Santo lo movió a que fuera al templo. ¿Quién fue el que guió a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. No fue la carne, no fue su pasión, no fue su emoción, no. Fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos debe guiar cada día que vivimos en este mundo, para poder decir que verdaderamente somos hechos hijos de Dios. No que en un momento sea el Espíritu Santo y que en otro momento sea tu carne, no. Porque de esa manera no funciona nuestro Señor, ni trabaja nuestro Señor. Dice el 28, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. El 29, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Era un hombre anciano ya. ¿Sí? Lo que le prometió, eso lo cumplió. El Espíritu Santo lo llevó al templo cuando María y José lo llevaron. ¿Qué dice? Lo tomó en sus brazos. Así como José le cerró los ojos a Jacob cuando murió. Nuestro Señor no miente nada. El plan y el propósito de Dios es perfecto. Y eso es lo que quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Perfeccionarnos en el conocimiento de su verdad. Porque conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si somos sus discípulos, Él nos va a libertar. Si somos sus discípulos, Él nos va a prosperar. Si somos sus servidores, Él nos va a cuidar y nos va a librar del lazo del cazador. Él nos va a librar del maligno en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si tenemos una relación y una comunión, siempre vamos a ir avanzando. No importa la circunstancia que esté viviendo el mundo entero, nuestra nación, nuestra ciudad, no. Nosotros no dependemos de la circunstancia que están viendo nuestros ojos. Nosotros dependemos de su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Veamos la palabra para vivirla y para practicarla, que es el Espíritu Santo quien nos debe de guiar. Y el Espíritu Santo no te va a guiar a la mentira, no te va a guiar al engaño, no te va a guiar al alcohol, a la droga, no. Te va a guiar a toda verdad. Para que seamos una iglesia empoderada, que lo que decretemos, eso esté aconteciendo. No solamente en nuestro hogar, sino en toda nuestra ciudad y nuestra nación. Hay que declarar la palabra. Que ningún arma forjada que se levante en contra de nuestra casa prosperará. Llámese como se llámese virus, COVID, llámese diabetes, cáncer, sida, robo, secuestro, muerte. No llegará ningún arma en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si yo me gozo en su palabra, si me regocijo en su verdad, tengo un vallado de ángeles, de arcángeles, y nunca van a llegar en mi casa. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que practicarla, no nada más estar sentados. Así no funciona nuestro Señor, porque venimos a que Él nos prepare y nos capacite
para empezar a tomar la espada, que es la espada que es la espada del Espíritu Santo, es su palabra. Tenemos que empezar a declarar y a decretar a diestra y a siniestra en el nombre poderoso de Jesús. Y se tiene que acontecer porque tiene que acontecer. Porque lo que sube tiene que bajar en el nombre de Jesús. Vayamos a Zacarías capítulo 10. No tienen fe. La fe es la que hace que movamos el corazón de nuestro Señor. Sin fe es imposible agradarlo, dice su palabra. No hay que ser emocionalista, no. Hay que tener esa convicción, esa certeza y esa seguridad que Él nos va a responder. Y al que cree todo le es posible, y eso es lo que debemos de creer, lo que está establecido en su palabra, no lo que digan las noticias, no lo que diga el vecino, lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante Él tenemos que doblar nuestra rodilla y quebrantar nuestro corazón. Hay que humillarnos ante nuestro Señor para que Él escuche nuestros ruegos, nuestras oraciones. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Dice así la palabra: los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías, y el pueblo vaga como rebaño agobiado, porque carece de pastor. Hay muchos que están aquí predicando y todos lo hacen como fantasioso, sin una seguridad, sin una certeza. Dios está contigo, mi hermano, pídele que Él te lo dará. Y no es cierto, no es cierto, es una gran mentira. Porque hay pastores que viven de emoción, de ideologías, no de la palabra. Para que todo acontezca tal y como está escrito, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque muchos hablan de fantasías. Todos te hacen como que los cielos están azules, que todo está color de rosa, cuando realmente vives una vida llena de circunstancias, llena de problemas, llena de angustias. Dices, ¿dónde está Jesús? Eso es lo que nos corresponde a nosotros, visualizar a cada uno de los que llegan. No para murmurar, para darle una palabra de fe, para darle una palabra de esperanza, para darle una palabra de vida. Y esas están aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si tenemos que exhortar, tenemos que exhortarlo. Porque la exhortación va a traer edificación sobre su persona. Que se arrepienta de todo lo que está haciendo o de lo que está haciendo. O de lo que hizo. Pero tenemos que tomar decisiones. Aquí en la iglesia Dios forma a hombres guerreros, no hombres cobardes. Y los guerreros aceptan la disciplina, aceptan la corrección. Por eso aquí Pablo habla de soldados. Un soldado es una persona que la capacitan y la disciplinan cada día. Cada día la vuelven una persona preparada y capacitada. Y nuestro Señor también quiere preparar a su iglesia. Porque Él no quiere una iglesia toda manchada, llena de arrugas. ¿Sí? Los que van a llegar y los que vamos a estar en las bodas del Cordero son los que nos va a encontrar nuestro Señor con vestiduras blancas. ¿Sí? Y Él es el que nos va a conceder vestirnos para entrar y a regocijarnos en su presencia. O sea, no todos vamos a llegar. A finales de finales va a decir, ok, te concedo que te vistas de lino fino, blanco, resplandeciente, que son tus hechos, que son tus acciones aquí en este mundo. Pásale. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son tus hechos aquí en este mundo? Con tus vecinos, en la ciudad donde estás, donde vas. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Realmente estás reflejando a Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que estás reflejando? ¿Realmente eres obediente a lo que tu Padre te está enseñando que hagas? ¿O sigues haciendo lo que quieres? No funciona. El reino de nuestro Señor no funciona así.
El reino de nuestro Dios funciona a través de la obediencia. Si tú eres obediente, tú eres un instrumento poderoso en sus manos. Eso sí lo tengo bien seguro. Y tenemos que ser obedientes, así como fue su Hijo Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz. Él no fue una temporada, Él fue todos los días que estuvo aquí. ¿Y a qué nivel lo llevó nuestro Señor? Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Él quiere complacerte, Él anhela bendecirte. Él anhela darte vida y vida en abundancia. Pero ¿qué es lo que está aconteciendo hoy en la iglesia? Todo lo contrario. Hay necesidad, hay enfermedad, hay muerte. Dices tú, pues ¿dónde está Jesús? Si Él ya sufrió en la cruz, ¿para que yo siguiera sufriendo aquí en este mundo? Yo no lo creo. Y nunca lo creeré porque eso es de Satanás. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sí? Y Él es nuestro proveedor. Y Él nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Hay que vivir la palabra para practicarla, para declararla y para que baje lo que estamos hablando. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dice el 3. Se enciende mi ira contra los pastores, escúchelo bien. Castigará a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su cordel de honor el día de la batalla. Esos machos cabríos. ¿Por qué le habla a machos cabríos? Porque esas no son ovejas. Un macho cabrío siempre se va a pelear por tener descendencia, tener linaje. O sea, es un animal, no es un hombre. ¿Sí? Y aquí no está hablando de un macho cabrío, está hablando de un animal. ¿Sí? Y ese tipo de personas son las que no obedecen, que hoy en día están enseñando y están enseñando erróneamente. ¿A dónde las van a llevar a las ovejas? Al matadero. ¿Sí? Van como bueyes al matadero. Porque no tienen una buena enseñanza. En este tipo de personas hay ideologías. No predican el evangelio del reino. Y sacan sus costumbres, sacan sus tradiciones y esas las quieren implementar en la casa de Jesucristo. Pero cuando el Rey de Reyes y Señor te toma, dice, ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su cordel de honor. ¿Sí? El día de la batalla. ¿Qué le va a dar? Pues la victoria. Cuando nuestro Señor te toma en tus manos, nada es igual. Ningún enemigo te va a amedrentar. No te van a robar, no te van a intimidar. Tú vas a saber cuál es el plan y el propósito por el cual estás aquí, en este mundo. Y hay muchos de estos pastores que hablan y predican por sacar ganancias deshonestas. Ya lo quieren tomar como la política. Todos quieren ser partícipes de los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, no hay verdad. Ellos se mueven a través de argumentos, de artimañas y de mentiras. Así se mueven los gobiernos de este mundo. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros. En un juicio no dicen, ¿cuál es tu verdad? No, ahí dicen, ¿cuál es tu argumento? Esa es tu defensa, la mentira. Y nosotros no estamos para implementar la mentira ni argumentos, estamos para practicar la verdad. Porque el reino de Dios está en nuestras vidas y tenemos que siempre ser honestos, íntegros delante de nuestro Señor Jesucristo. Y delante de los hombres que vean un gran testimonio de nuestras personas. Que nos guardamos, que nos cuidamos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Y nos amamos porque tenemos a Jesús. Y esa es la causa
por la cual nuestro Señor nos habla a través de su palabra. Que a muchos nos habla de una manera para que nos arrepintamos y a otros nos habla para que sea. ¿Sí? Que en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos va a poner. ¿Sí? Hay que ser fieles en cualquier circunstancia, en cualquier momento, porque Él está delante, Él va delante de nosotros, abriendo brechas, abriendo puertas donde no hay, y siempre vamos a caminar en otra dimensión. Vamos a pasar a Hechos capítulo 16. Hoy en día a toda la gente le gusta lo fácil, hasta los que están aquí. Dice su palabra que el que no trabaje, que no coma. Yo aquí no estoy trabajando, yo aquí estoy hablando, porque el trabajar es con el sudor de mis manos. Esto lo recibí de gracia y de gracia lo estoy dando. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice, atravesaron la región de Frigia y de Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Quién se los prohibió? El Espíritu Santo es el que hace todo, tienen que entenderlo. El Espíritu Santo es el que se mueve en la vida de la persona. ¿Cómo se movió en Simeón? ¿No fue el Espíritu Santo que lo llevó al templo? ¿Quién fue el que guió a Jesús al desierto? ¿No fue el Espíritu Santo? Ahora vemos aquí una vez más, ¿quién fue el que le impidió que predicara en esa región? El Espíritu Santo. Y de esa manera el Espíritu Santo tiene que tomar el control de la iglesia de Jesucristo. No que cada quien haga lo que quiere. Pues por eso viven como están. Y no iba a hacer unas cosas deshonestas, iba a predicar la palabra. Pero no era el momento ni era el tiempo para hacerlo en ese lugar. Fíjense nada más lo que Dios le estaba mostrando y revelando a Pablo. Porque iba a predicar la palabra. No iba a pasarse una semana de vacaciones, ¿no? Mas sin embargo el Espíritu Santo lo tenía para otro destino. Y el Espíritu Santo le dijo, no, este no es el lugar. Yo te lo voy a revelar y te lo voy a enseñar. Y ahí no me vas a decir, toma la decisión y ve a ese lugar. Dice la palabra, cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Qué es lo que hoy en día hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que te ha permitido hacer y qué es lo que no te ha permitido que hagas? Porque si está el Espíritu Santo en tu vida, yo te voy a decir que el Espíritu Santo no te va a llevar a que haga lo malo. Si el Espíritu Santo está en tu vida, te va a llevar a toda buena obra, a toda buena dádiva y a todo don perfecto, a todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y con esa seguridad y esa certeza podemos decir que Jesús habita y mora no solamente en mi persona, habita y mora en mi casa, en mi descendencia, en mi parentela. Porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su pacto. Dice el 8. Entonces pasando del arco por Misia bajaron a Troas. El 9. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Durante la noche dice que Pablo tuvo una visión. ¿Y quién le dio la visión? El Espíritu Santo se lo reveló. Por eso es fundamental que hoy en día la iglesia de Jesucristo tenga visión, tenga revelación, tenga el conocimiento pleno de la palabra para empezar a tomar lo que un día Satanás te robó. Para que venga restitución sobre tu vida y sacar toda potestad, todo principado, todo gobernador, todo espíritu inmundo de nuestra nación en el nombre de Jesús.
Hay poder en el Espíritu Santo. Por eso fue lo que le dijo Jesús en Hechos de los Apóstoles. No salgan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, porque si salen de Jerusalén antes del tiempo, de nada les va a servir, de nada les va a servir. Deja que venga el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, entonces me van a hacer testigos hasta el último rincón del mundo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Con el Espíritu Santo somos más que vencedores y todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Dice el 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. ¿Tú estás convencido de lo que el Espíritu Santo te está hablando? ¿O todavía sigues haciendo lo que tú quieres? ¿A qué crees que te ha llamado? ¿A que sigas haciendo lo malo? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Te está revelando? ¿Que vayas a predicarle a tu prójimo? ¿Que les empieces a enseñar a tu casa? ¿Que empieces a interceder? ¿Que seas un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que te está enseñando hoy? ¿A qué crees que te ha llamado al Padre de la Gloria? ¿A que sigas pecando como vivías en el mundo? No, mi amado. No vivas en el engaño, ni la mentira, ni la hipocresía. Vive en la verdad, porque la verdad te va a hacer libre y vas a empezar a soñar, vas a empezar a tener sueños, visiones y revelaciones que te van a llevar a otro nivel espiritual. Y eso es lo que anhela nuestro Señor. Empoderar a la iglesia llena de sueño, llena de visión. Primeramente para Él, porque todo lo primero es para Él, pero lo segundo también es para nosotros. Si yo sueño con tener alguna cosa dentro de su voluntad, no es malo. Si yo anhelo tener una cosa para mi persona, para mi familia, si Él es lo primero en mi casa, en mi vida, no es malo lo que yo anhele en segundo lugar. Siempre tengo que reconocer que Él es el primero en todo, por todo y para todo. ¿Sí? Y en esa dimensión Él nos va a ir llevando a otro nivel. Él nos va a ir preparando y nos va capacitando. Tenemos que ser una iglesia soñadora, una iglesia llena de visiones, llena de revelación del conocimiento de su palabra. Porque con la palabra, con el conocimiento de su palabra, sabemos cómo vivir en este mundo. Sabemos con quienes estamos enfrentando, que no es con el ser humano, como dice en Efesios. La lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos y malignos. Y todos se tienen que postrar ante el nombre de Jesús. Que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que respire, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese concepto y ese fundamento debe de haber en la iglesia de Jesús. Gracias te damos, Padre.